Buen día, nosotros somos el equipo número 3 de sociedades cooperativas de la Ingeniería de Administración Mixta con la materia de Derecho Mercantil. Los integrantes son los siguientes: Salvador, Frida, Dolores, Ángel, Miguel Ángel, Cristian, Mauricio y su servidora Fernanda. ¿Qué son las sociedades cooperativas? Es una forma de organización social integrada por personas físicas en base a sus intereses comunes y principios, esfuerzos propios y ayuda, con el propósito de satisfacer necesidades individuales o colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo, ya sea de bienes o de servicios. Existen tres clases de sociedades cooperativas de consumo. Son todas aquellas en los cuales los miembros se asocian con el objetivo de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos mismos y sus hogares. De producción, son aquellas en donde sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo físico o intelectual independientemente de la producción. De ahorro y préstamos, son aquellas sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley General de las Sociedades Cooperativas, que independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, tengan por objetivo realizar operaciones de ahorro y de préstamo con sus socios. Las sociedades cooperativas podrán dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, pero tienen que considerar algunos requisitos, como el acumulo de ingresos, cumplir con obligaciones y deducir gastos. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre las leyes que regulan las sociedades cooperativas. La Ley General de Sociedades Cooperativas es el documento que rige la vida y las normas de sociedades cooperativas en México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto del año 1994, esta ley reemplazó la antigua ley de 1938, así como a los otros reglamentos y acuerdos. La actual Ley General de Sociedades Cooperativas ha tenido tres reformas en los años 2001, 2007 y 2009. Principalmente las reformas han respondido sobre disposiciones referentes a las cajas de ahorro cooperativas que derivaron de la creación y publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001. Ahora les voy a mencionar algunos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas y otros tantos que fungen como leyes supletorias. Bien, el artículo primero de la Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice: la presente ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas y sus organismos en que libremente se agrupen, así como los derechos de los socios. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional. El artículo segundo nos dice: la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes y servicios. El artículo tercero nos dice que para efectos de esta ley se entiende por organismos cooperativos a las uniones, federaciones y confederaciones que integran las sociedades cooperativas y sistema cooperativo a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. El sistema cooperativo es parte integrante del movimiento cooperativo nacional. También tenemos el artículo 10. Este va enfocado a las leyes supletorias. Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas serán nulas en pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas. Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no se oponga a naturaleza, organización y función de aquellas. También, en cuanto a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tenemos
que el artículo quinto funge también como supletoria y nos dice que en lo no previsto por la presente ley a los sujetos de la misma se les aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden. Primero, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Segundo, la legislación civil federal. Tercero, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en los títulos tercero A, referente a la mejora regulatoria. Y sexto, respecto de la tramitación de los recursos a que se refiere esta ley. Cuarto, el Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas. Y quinto, los usos y prácticas imperantes entre sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido por esta ley o por las disposiciones que de ella emanen, y en los demás actos administrativos emitidos por la Comisión. Darán lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos en protección de terceros de buena fe, salvo que esta ley establezca expresamente lo contrario. Bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias. A mí me tocó hablar sobre la constitución de las sociedades cooperativas. Este tipo de sociedad se rige por una serie de requisitos legales que deben ser cumplidos para su constitución y funcionamiento. Además, la ley establece las obligaciones y derechos de los socios, así como las reglas para la distribución de todos los beneficios y la toma de decisiones. También se establecen las responsabilidades y sanciones para la cooperativa en caso de incumplimiento de las obligaciones legales. En resumen, la ley de sociedades cooperativas es fundamental para el funcionamiento legal y correcto de una cooperativa, asegurando la transparencia, la responsabilidad y la democracia en la toma de decisiones. Es importante destacar la importancia de las cooperativas como modelo de negocio que busca la equidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible. La ley de sociedades cooperativas es una herramienta clave para garantizar que las cooperativas operen de manera justa y transparente, beneficiando a sus socios y a la comunidad en general. Para constituir una sociedad cooperativa es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Mínimo de 2 socios. La sociedad cooperativa debe estar formada por al menos 2 personas que tengan capacidad para contratar y obligarse. Objetivo social. Debe existir un objetivo social que determine la actividad económica que se va a realizar y que sea lícita. Denominación social. La cooperativa debe tener una denominación social que la identifique. Estatus sociales. Se deben redactar unos estatus sociales que contemplen las normas por las que se regirá la sociedad cooperativa. Inscripción en el registro correspondiente. La sociedad cooperativa debe inscribirse en el registro correspondiente, que puede ser el registro mercantil o el registro de cooperativas. Aportación de capital. Los socios deben aportar capital a la sociedad cooperativa que se utilizará para financiar la actividad económica. Órganos de gobierno. La sociedad cooperativa debe contar con órganos de gobierno como la Asamblea General de Socios, el Consejo Rector y el Interventor. Es importante cumplir con todos estos requisitos para poder constituir una sociedad cooperativa de forma legal y poder llevar a cabo la actividad económica de manera eficiente. Además, la figura de la sociedad cooperativa es una alternativa interesante para emprendedores que buscan un modelo empresarial basado en la cooperación y en la solidaridad. Las responsabilidades de las sociedades cooperativas, como nos dice en el artículo 14 del Código de Sociedades Cooperativas, las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La responsabilidad será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada cuando los socios respondan a prórrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.
Dice que la responsabilidad frente a las deudas es limitada a la aportación de cada socio, es decir, el capital que hubiera suscrito este o no desembolsado en su totalidad. Quiere decir que si cuando se hizo el registro público y levantaron el acta constitutiva, cada socio tuvo una aportación a capital. Esa aportación, cada socio va a responder si, por ejemplo, la empresa tiene una quiebra o alguna deuda, las partes de los socios están en juego también. No se puede ir, por ejemplo, a su patrimonio, pero sí al total de lo que las personas o los socios aportaron. El capital mínimo social de una sociedad colectiva no está fundamentada legalmente en ninguna ley, por lo cual esto nos da a entender que el capital mínimo no existe como tal, no está regulado. Al contrario, los mismos accionistas resuelven los mínimos y los máximos. Lo que sí está regulado es la cantidad de socios que puede haber. Se ocupa un mínimo de 5 socios en una sociedad colectiva y no tiene un máximo definido. Lo que sí, en una sociedad colectiva de préstamo y ahorro pide que sean mínimo 25 socios, de lo cual todo va a ser dividido en certificados de aportación. Esto significa que cada socio que esté en este tipo de sociedad, valga la redundancia, simplemente va a ser responsable o va a ser afectado a su patrimonio con las aportaciones que genere a esta sociedad. Nunca va a ser afectado con su patrimonio externo. Buenas noches, mi nombre es Dolores Quesada Castillo. Yo hoy les voy a exponer sobre la administración en las sociedades cooperativas. La administración en las sociedades cooperativas implica la gestión de actividades y operaciones de estas organizaciones que se basa en principios cooperativos como lo es la participación democrática, la responsabilidad social y la distribución equitativa de los beneficios. Bueno, pues en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 34, nos dice cómo es que se debe de estructurar una sociedad cooperativa. Principalmente es con la Asamblea General, la cual es el órgano supremo de la sociedad cooperativa y está compuesto por todos los socios. Enseguida es el Consejo de Administración, el cual es el órgano encargado de la gestión y administración diaria de la cooperativa. Y por último, el Comité de Vigilancia. Este órgano tiene como objetivo supervisar y verificar la gestión financiera y administrativa de la cooperativa. Asimismo, nuestra fracción 5 del artículo 34 nos dice cómo es que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deben estar estructuradas mediante un comité de crédito, un comité de riesgos, un director o gerente general y un auditor interno. Pues en sí, esta gestión financiera nos permite globalizar la corporativa de una organización, garantizando la toma de decisiones, la mitigación de riesgos y la adecuada supervisión de sus procesos financieros. Bueno, pues el artículo 36 nos dice cómo es que funciona la Asamblea General, en la cual es considerable como la máxima autoridad, ya que tiene el poder de tomar decisiones que son relevantes y que pueden afectar de cierta manera a una organización. De acuerdo con la legislación aplicable y las bases establecidas, pues su función es asegurar el buen funcionamiento de la cooperativa y proteger los intereses de la sociedad o de los socios. Las actividades de la Asamblea General es la aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios, modificación de las bases constitutivas, aprobación de sistemas y planes de producción,
trabajo, distribución, ventas y financiamiento, aumento o disminución de patrimonio y capital social, nombramiento y remoción con motivo justificado, examen de sistema contable interno, responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, aplicación de sanciones disciplinarias a socios, reparto de rendimientos, excedentes y percepciones de anticipo entre socios y aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan. El artículo 38 nos dice cuáles son las causas de exclusión de un socio. Pues una de ellas es desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas, la falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas sin causa justificada, infringir en forma reiterada las disposiciones de esta ley, de las bases constitutivas o del reglamento de las sociedades cooperativas, las resoluciones de la Asamblea General o los acuerdos de consejo de administración o de sus gerentes o comisionados. El artículo 43 nos dice cómo es que se debe de estar conformando el consejo de administración. Principalmente debe de haber un presidente, un secretario y un vocal. Dice también que las sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios bastará con que haya un administrador. Asimismo, los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o finanza durante el periodo de su gestión. Pues esto es con la finalidad de garantizar la responsabilidad en la gestión de los recursos económicos de la cooperativa. En cuestión de cooperativas de ahorro y préstamo, el Consejo de Administración será el órgano responsable de la administración general y de los negocios de la cooperativa. Estará integrado por no menos de 5 ni más de 15 personas, quienes serán nombrados o removidos en su caso por la Asamblea General. Y los requisitos que deben mantenerse, pues es acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos que en materia financiera y administrativa establezca la propia cooperativa en sus fases constitutivas. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente. No estar habilitado para ejercer el comercio. No estar sentenciado por delitos. Los consejeros deberían reunir los siguientes requisitos. El primero es acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos que en materia financiera y administrativa establezca la propia cooperativa en sus bases constitutivas. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente. No estar inhabilitado para ejercer el comercio. No estar sentenciado por delitos intencionales patrimoniales y no tener litigios pendientes con la cooperativa. En el artículo 44 nos habla de cómo son los acuerdos sobre la administración de las sociedades. Pues principalmente se toma por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Sin embargo, los asuntos de trámite o de poca trascendencia pueden ser despachados por los miembros del Consejo de manera individual, siempre y cuando se dé cuenta de estas decisiones en la próxima reunión del Consejo. Artículo 46. El Consejo de Vigilancia desempeña un papel importante en la supervisión de las actividades y tiene el derecho de veto para reconsiderar la resolución de consejos de administración. Si hay un conflicto y persiste, pues se convocará a una
asamblea general extraordinaria para abordar el problema y tomar las medidas necesarias para resolverlo. Por último, el artículo 48 de las sociedades cooperativas pues nos dice que pueden tener las áreas de trabajo que sean necesarias para la mejor organización y expansión de su actividad cooperativa. Bueno, a mí me toca hablar sobre el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es un órgano de control que, como bien lo dice la ley, tiene la obligación de vigilar, supervisar y velar por el correcto manejo de la empresa cooperativa, tratando siempre de que sus acciones se correspondan con un manejo ético y transparente de la cooperativa, siempre y cuando no entre en confabulación con posibles directivos y gerentes dañosos, delincuentes que pueden atentar contra la existencia misma de la empresa cooperativa. Como funciones de un consejo de vigilancia está, 1. Vigilar que los directivos y empleados en general cumplan las obligaciones marcadas en la ley, los estatutos u otras normas vigentes. 2. Conocer y supervisar que las actividades de la cooperativa se realicen eficiente y oportunamente, además de cuidar que la administración contable sea manejada correctamente y se da a conocer a tiempo a los socios. También asistir a las sesiones del Consejo de Administración para dar su visto bueno. El Consejo de Vigilancia está facultado para emitir un voto de oposición cuando así lo considere. Además, deben emitir un dictamen sobre el balance presentado por el Consejo de Administración y vigilar que las comisiones especiales de la cooperativa funcionen apegadas a la ley, a los estatutos u otras normas vigentes. La importancia del Comité de Vigilancia ayuda a que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. La presencia del Comité de Vigilancia ayuda a mantener una supervisión constante sobre la gestión financiera de la sociedad cooperativa, lo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos de la cooperativa y crea una cultura de responsabilidad y confianza en su administración, además que identifica oportunidades de mejora. Es un ente interno que permite detectar posibles debilidades o fallas en la gestión y administración de ella, lo que puede ayudar a identificar oportunidades de mejora y a implementar acciones preventivas. Además que salvaguarda los intereses de los socios al garantizar que los recursos de la sociedad cooperativa se utilicen adecuadamente. El comité ayuda a proteger los intereses de los socios y evita posibles conflictos o situaciones de riesgo en la cooperativa. Además de que así promueve la estabilidad y sostenibilidad de la cooperativa. La presencia del comité ayuda a establecer una gestión financiera sólida y sostenible, lo que contribuye a la estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, el comité de vigilancia es un elemento central para promover la transparencia, la eficiencia, la confianza y la estabilidad dentro de las sociedades cooperativas, asegurando el cumplimiento de las normas, requisitos legales y además estatutarios. En mi parte de la investigación sobre el fondo de reserva, me basé más que nada en la Ley General de Sociedades Cooperativas. El primer punto de que habla la ley es sobre el fondo de reserva. El significado de esta misma habla sobre que es una reserva financiera que se crea con el objetivo de fortalecer la estabilidad y solidez económica de la cooperativa. En el artículo 54 de esta misma ley habla sobre el fondo de reserva. Aquí explica más o menos en términos legales sobre lo que viene siendo el significado. El fondo de reserva se constituirá con del 10 al 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. En el artículo siguiente habla sobre que el fondo puede ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será mayor del 25% el capital social de las sociedades cooperativas, de productores y del 10% de los consumidores. Y más que nada, este fondo de reserva siempre va a ser manejado por el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia y podrá disponer de él para los fines que se consignarán en el artículo anterior. Y esto es más que nada lo que habla sobre la exposición.